Muy buenas, vamos a explicar el ejercicio 10 del tema 5, que habla de una aplicación lineal de R2 a R3, en la que nos dan esta expresión analítica y nos piden la matriz coordenada de esta aplicación lineal respecto a las bases canónicas y luego también la matriz coordenada B asociada a la aplicación lineal F respecto a estas nuevas bases, ¿sí? Es importante darse cuenta que esta base de aquí es una base de R2 y esta base de aquí es la nueva base de R3. Que también nos piden que digamos cuáles son las matrices P y Q que hacen que Q por A por P es igual a B, como aparecen en la teoría. Bueno, recordamos cómo funciona una aplicación lineal, en este caso es de R2 a R3. Como tenemos la expresión analítica, para encontrar la matriz asociada A en las bases canónicas, simplemente hay que poner aquí los vectores de la base canónica, en este caso S1 y S2, que pertenecen a R2, ¿no veis? 1, 0 y 0, 1. Y sustituirlos en esta expresión de aquí para ver cuáles son sus imágenes en R3. Bueno, haciendo como corresponde, en el primero, en el 1, 0, pues solamente hay que fijarse aquí donde aparecen X, y entonces va a ser 2, 1, 0. Y al sustituir el 0, 1, la X por 0 y la Y por 1, pues simplemente hay que fijarse aquí donde hay Y's, entonces va a ser 1, menos 1, 1, ¿vale? Como tenemos ahí. Entonces ya tendríamos las imágenes. Recordemos que una aplicación lineal lo que significa es que si yo meto aquí un vector cualquiera v que tenga estas coordenadas, y que recordemos que cuando estamos en la canónica las componentes del vector y las coordenadas coinciden, eso es lo que ocurre en la base canónica, esa es la magia que tiene la base canónica, me dará la imagen f de v, que si le llamo S1, S2 y S3 a las coordenadas del vector f de v en la base canónica, pues va a coincidir con sus componentes cuando estamos en bases canónicas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se formaba la matriz A en base canónica? Pues era poner estas imágenes de aquí en columnas. Si recordáis de los apuntes. ¿Y qué significa esa matriz asociada? Pues significa en realidad esto que tenemos aquí en el esquema. Que si estoy en base canónica, entonces en bases canónicas S1, S2 y S3 sería, como veis ahí, las coordenadas del vector f de v en la base canónica de R3, que es donde está el espacio de llegada, es igual a ¿quién? A la matriz A asociada en bases canónicas, tanto en la base canónica de R2 como para la de R3, esta es la matriz asociada A, que multiplica a T1, T2, que ¿qué son T1 y T2? Pues como veis ahí en el esquema son las coordenadas del vector v en la base canónica de R2. Entonces esta sería esta ecuación que le llamo 1 con números romanos. Esta sería pues la ecuación de la aplicación lineal, y A es la primera cosa que nos pedía el enunciado, la matriz A en base canónica, en las bases canónicas. Bueno, ¿qué nos piden entonces ahora? Pues que en estas nuevas bases que nos dan, es decir, esta base es para R2 y esta base para R3, lo que nos están pidiendo es que calculemos la nueva matriz B en esas bases. De tal manera que si aquí ponemos un vector V que sea T1' y T2' en la nueva base, y aquí ponemos f de v que sea S1', S2' y S3' en la nueva base, que obtengamos la matriz asociada a la aplicación lineal en esas nuevas bases, ¿vale? Bueno, como vienen en los apuntes, se procede como sigue. A ver, de la teoría de la matriz de cambio de base, tenemos que si le habíamos llamado S1, S2 y S3 a las coordenadas del vector f de v, la imagen, en la base canónica de R3, es decir, a esto de aquí, eso va a ser igual a la matriz de cambio de base de la base canónica a la nueva base, que ahora veremos cómo se calcula, esto es del vídeo que tenéis de matriz de cambio de base, que multiplica a S1', S2' y S3'
que son las coordenadas de f de v en la nueva base. Bueno, ¿cómo se calcula esta matriz de cambio de base? Si os acordáis, pues era poner las componentes de los vectores de estas bases en columnas. Todo esto viene explicado en el vídeo ese de la matriz de cambio de base. ¿Vale? Si recordáis, esta matriz de cambio de base es la que me relaciona las coordenadas de un vector en la base canónica y las coordenadas de ese vector en la nueva base. Bueno, en los apuntes tenéis que esto muchas veces lo que nos interesa es al revés, como va a ser este caso, y ahora veréis por qué. Si utilizamos la matriz inversa, multiplicado a izquierdas en esta igualdad, si yo multiplico a izquierdas por la matriz inversa de esta matriz, recordad que estas matrices de cambio de base siempre tienen inversas, porque como esto es una base, son vectores que son libres. Entonces, al ponerlos así en matriz, siempre va a existir inversas y siempre van a ser regulares estas matrices, porque estamos jugando con unos vectores que son, al ser base, son libres. Por lo tanto, va a ser regular, va a tener determinante esta matriz y va a tener inversa. Bueno, entonces, multiplicando en esta igualdad a ambos lados por izquierdas por la inversa de esa matriz, pues me quedaría la inversa de la matriz por esta parte de aquí, y en el otro lado de la derecha me queda solo S1', S2' y S3', ¿sí? Porque al multiplicar aquí a izquierdas por la inversa, pues me queda la identidad, y la identidad por algo me queda eso mismo. Entonces me ha quedado así. Bueno, entonces a la inversa de esta matriz es lo que en los apuntes se le llama, en este problema, matriz Q de cambio de base de la base fea a la base canónica. Esto, como hemos quedado, son las coordenadas de f de v en la base canónica, y estas son las coordenadas de f de v en la base nueva, ¿sí? Que tiene esos vectores de ahí. Si calculamos la inversa con tranquilidad por adjuntos, porque queda muy fácil, el determinante es 1, y reescribiendo esto, es decir, poniendo esto, escribiéndolo en vez de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿vale? Lo que he hecho es calcular esta inversa sale así, entonces queda como sigue, queda que S1', S2' y S3' es igual a esta matriz por S1, S2, S3. Como hemos quedado, esto eran las coordenadas de f de v en la base canónica y estas son las coordenadas de f de v en la nueva base. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A esta expresión que tenemos aquí le voy a llamar expresión 2 con números romanos. Si os dais cuenta, esto que tenemos aquí es lo que teníamos arriba, que era la expresión 1. S1, S2, S3, S1, S2, S3, si os acordáis, era en la ecuación de la aplicación lineal, tenía que ir a la matriz A por las coordenadas del vector V. Entonces lo que vamos a hacer en esa nueva expresión que tenemos va a ser que donde aparece esto lo vamos a sustituir por todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, como tenéis aquí en el esquema, lo que vamos a hacer es, en esta expresión que hemos llegado con lo de la matriz Q, todo esto de aquí lo vamos a sustituir por la expresión 1 que teníamos ahí arriba. ¿Vale? Entonces sustituimos 1, es decir, esta ecuación a la que hemos llegado antes, que es la de la aplicación lineal, en la ecuación 2 con números romanos, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, esto de aquí, vamos a meter esa expresión 1. Si sustituimos 1 en 2, como tenemos en los apuntes, pues me queda como sigue. Me queda a este lado pues las coordenadas de f de v en la nueva base, es igual a la matriz Q, ¿no veis? Que es lo que tenía ahí arriba, pero ahora en vez de poner S1, S2 y S3, sustituimos lo que teníamos, perdón, que se ha ido para arriba, sustituimos lo que teníamos ahí arriba, ¿vale? De la ecuación de la aplicación lineal, que si os acordáis me relacionaba pues las coordenadas f de v, era a por las coordenadas de v. Entonces, hemos llegado a esta expresión. Aquí la matriz Q de cambio de base, aquí la matriz A. Entonces, si os dais cuenta, ya vamos llegando al final. Aquí teníamos las coordenadas de f de v en la nueva base
tenemos que es igual a Q por A por las coordenadas de V en la base canónica. Entonces lo que me falta ahora con la teoría de la matriz de cambio de base es relacionar esto parecido a como hemos hecho antes con las coordenadas en la nueva base. Bueno, entonces procediendo con la teoría de la matriz de cambio de base tenemos lo mismo. Las coordenadas de V en la base canónica es igual a la matriz P de cambio de base canónica a la base nueva, a la base fea, multiplicado por las coordenadas de V en esta nueva base. ¿No veis? Lo mismo que hemos hecho antes, pero en R2. ¿Cómo se hace esta matriz? Pues ya veis que es poniendo esto en columnas, ¿no veis? Entonces ahora ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es en esta expresión última que teníamos, que le hemos llamado ecuación 3 con números romanos, esta parte de aquí, que son las coordenadas de V en base canónica, lo que vamos a hacer es sustituirle esta expresión de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí la vamos a sustituir por todo esto, como tenéis aquí en el esquema que os he puesto. ¿Veis? Habíamos llegado a esto y entonces con la matriz de cambio de base lo que vamos a hacer es sustituir esto de aquí por esa expresión 4 que teníamos. Entonces sustituyendo esta ecuación 4 de números romanos en la ecuación 3, como hemos puesto aquí en el esquema, ¿vale? ¿No veis? Esta es la ecuación 3 y lo que vamos a hacer es sustituir estas coordenadas de V en la base canónica por esta expresión de aquí. Entonces ya sustituyendo llegamos a lo que es el esquema del problema, que son aquí las coordenadas de f de v en la nueva base es igual a q por a por p, que es lo que va a ser la matriz B, y aquí las coordenadas de v en la nueva base. Entonces ya lo tenemos, ya hemos conseguido, como vemos B es q por a por p, como veis en el esquema, y operando haciendo el producto de matrices, esta por esta y lo que me dé después por esa, llegamos entonces a esto que es el esquema del problema. Aquí coordenadas de f de v, ¿no veis? En la nueva base. Aquí la matriz B, que es la matriz coordenada B de la aplicación lineal en estas bases. Y aquí las coordenadas de v, bueno, perdón, aquí falta el prima, ¿vale? Aquí este sub 1' y este sub 2', perdón, que se me ha quedado aquí, ¿vale? Ese de ahí es una pequeña errata, aquí este 1' y este 2', ¿vale? Bueno, entonces ya lo tendríamos, ¿vale? Con este esquema de aquí, ahí tenéis entonces la matriz B, ya lo tenéis ahí. Bueno, espero que os haya servido.